Señor presidente del Congreso, amigas y amigos, solo pon el encabezado. He decidido cambiar de tema. Iba a hablar de un solo problema, pero prefiero hablar de varios. El planteamiento es el siguiente. Las leyes ideológicamente llamadas, como bien ha dicho el presidente, ideológicamente llamadas procrimen, no lo son. Son leyes que han solucionado bien, y algunas todavía que tienen que trabajar un poco más, pero problemas de la justicia penal. A ver, vamos comenzando por ordenar un poco. Leyes que dieron soluciones perfectas. En el proceso penal peruano, la medida cautelar más importante por uso, no por intensidad, es la comparecencia con restricciones. La prisión es una excepción, debe ser una excepción, por tanto la medida cautelar llamada a satisfacer la regla general sería la comparecencia simple y las restricciones, comparecencia con restricciones. El Código del 91, Código Procesal Penal que vivió solamente en 22 artículos, señalaba que las medidas de restricción de la comparecencia tenían plazo. O sea, en el Perú, la comparecencia con restricciones tenía plazo. Y el Código del 2004, por razones que no puedo explicar, yo no soy padre, pero soy tío del Código, por razones que no conozco, eliminó el plazo. Y las restricciones se convirtieron en eternas. Y por tanto, la regla que la medida cautelar es temporal o provisional existía desde que comienza hasta que termine el caso. Era indispensable volver a reponer, no inventarse, sino volver a reponer que las medidas de restricción tienen plazo. Por supuesto que sí. Y por tanto, ese aporte del legislador es perfecto. 2. En la comparecencia con restricciones se trabajaba una institución que no estaba arreglada, el permiso de salida. En todos los días diarios de los procesos, antes de que vengan los casos Lavajato, a todos los procesados se les daba permiso para que puedan viajar, sin importar la gravedad del caso. Casos de asesinato, todo caso donde la conducta procesal del enjuiciado sea correcta, siempre se daba permiso. Hasta que llegue el caso del presidente Kuczynski, uno de mis defendidos. Entonces dijeron, tú no puedes viajar. Y señalaron, no está prevista en la legislación el permiso de salida. Le digo, pero ustedes tres han dado un montón de veces permiso de salida. No, no está arreglado. Y por tanto, si daban o no permiso de salida, se convirtió en una arbitrariedad. ¿Qué ha hecho el legislador en este periodo? Ha regulado el permiso de salida, ha establecido cuáles son sus requisitos y cuándo se dan. Por tanto, segundo aporte para la comparecencia con restricciones. Establecí plazo para las medidas de restricción y he señalado, he reglado una figura que había caído en la arbitrariedad. Dependiendo del juez, se daba el permiso de salida. Y la medicina no puede depender de quién es el paciente. El antibiótico tiene que generar efectos igual para todos, si es que tienen la misma enfermedad. Segundo tema que está muy bien regulado. Por tanto, ahí tenemos una ley que ha dado solución a un problema y de manera perfecta. Pasemos. En el Perú, el hacinamiento y las políticas de salud deficientes llevan a que la salud en la cárcel sea una utopía o sea un tema que no le interesa a nadie. Yo he pasado años de años, tengo 40 años de abogado, viendo psicóticos desnudos caminando por las pampas del Lurigancho y no interesaba. No interesaba. Entonces, la gran pregunta era, ¿por qué la edad o la enfermedad no tiene una influencia en las medidas cautelares y en las penas privativas de la libertad? Porque la pena privativa de la libertad lo único que puede quitar es libertad ambulatoria.
no puede quitar vida o no puede quitar salud. No existe la pena de pérdida de la salud y tampoco existe la pena de muerte progresiva. Es una gran hipocresía que la pena de muerte esté prohibida, pero te mato de a pocos esté permitida. No puede existir. Es más, el Tribunal Constitucional 2 veces ha dicho que el sistema penitenciario es inconstitucional porque no garantiza el derecho a la salud. Entonces, el tema de la salud y los ancianos era un tema pendiente. ¿Qué hizo correctamente el Congreso? Determinó que las personas mayores de 80 años puedan tener una alternativa de cumplimiento a la pena privativa de la libertad, porque la pena privativa de la libertad tiene varias formas de cumplirse. La cárcel es una, la condena condicional o pena suspendida en su ejecución es otra, la vigilancia electrónica es otra. Entonces el Congreso ha aportado 2, la pena domiciliaria y la pena con medidas de restricción. Y con eso se logró una primera solución para muchos ancianos, muchos enfermos. Y también ha sido una solución perfecta que nadie ha cuestionado y se viene aplicando correctamente. Entonces tenemos un segundo ejemplo de ley que vino a solucionar un problema y está pendiente el de la salud. La sentencia del Tribunal Constitucional del general Nicolás Hermosa Ríos, otro patrocinado que tuve, determina lo siguiente: 12 médicos del Estado, nunca uno particular, diagnosticaron que sufría demencia senil desde el año 2017. O sea que jurídicamente el ser que se encarceló, porque ¿qué caracteriza al ser humano? ¿Qué nos hace únicos, irrepetibles? La personalidad. Porque el ADN tiene la misma composición en todos. Lo que nos hace únicos y irrepetibles es la personalidad. Y la demencia senil mata la personalidad. O sea, la persona que encarcelaron ya no existe. Solamente está su envoltorio. Y el Tribunal Constitucional ha reconocido que si hay una enfermedad que hace que la pena ya no cumpla sus funciones, tiene que acabar. Eso tiene una ley pendiente. Ahí, por ejemplo, hay que trabajar esa parte. Yo he visto que al pobre excongresista Urtecho, que lo han masacrado, el señor que no puede ni mover el cuello, ¿qué pena podría cumplir él en la cárcel? Imagínense que le toca un director caliente y dice: acá se entra sin silla. Entra pues solo, sin silla. Entraría como un gusano. Entonces, ahí hay temas todavía por trabajar. Pero en el tema de la pena, el hecho de haber dado alternativa a los ancianos es una excelente solución. Hay que también extenderla a los enfermos. Ahí habría un tema, solución parcial. Luego, el Congreso da un paso más, y acá el presidente ha tenido un liderazgo absoluto respecto a algo que era inconcebible. En el derecho penal, desde siempre y en el mundo, existen las causas de justificación, que son la legítima defensa, la más conocida. Yo puedo afectar bienes jurídicos, puedo matar, y es lícito que mate si es legítima defensa. Pero además de la legítima defensa, existe una causa de justificación que se llama actuar en el cumplimiento de un deber de función. Entonces, si un funcionario público en el cumplimiento de su deber lesiona bienes jurídicos, no comete delito. No comete delito. Porque cuando hay una causa de justificación, para que haya delito tiene que ser acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 4 elementos. Las causas de justificación eliminan la antijuricidad. Toda conducta dañosa, matar, pero que sea justificado, es lícito. Entonces, cuando existiendo una causa de justificación, el cumplimiento de un deber de función, porque he utilizado mi arma reglamentariamente y pese a eso me abren proceso, ese proceso es inconstitucional. Por eso, cuando bien se señala en la ley que no puede haber medidas cautelares para un policía que se procesa por un acto de función, es absolutamente legítimo, porque estoy abriéndole un proceso a una persona por hecho que no es delito y que no le debería abrir. Sin embargo, pese a que hay en el numeral 8 del artículo 20, desde siempre, actuar en el cumplimiento de un deber de función no es delito.
La policía dijo, no, no es suficiente. Le inventaron el 11, el inciso 11 del artículo 20. El policía que en el cumplimiento, y todavía no se sienten seguros porque los fiscales abren proceso y se dictan medidas cautelares por hechos que no son delito. Que he propuesto varias veces ahí, creo que es el puntito que falta. En materia de delitos económicos, no puede abrirse proceso penal si no hay un informe de un área especializada del Estado. Ejemplo, delitos tributarios. Para que haya delito tributario, tiene que haber un informe de indicios de delito de la SUNAT. Si no hay el informe, no hay proceso. Delito contra la propiedad intelectual, Indecopi tiene que dar un informe. Si no hay ese informe, no hay proceso. Pregunto, ¿qué institución del Estado peruano es la competente, la capacitada para analizar si el policía hizo o no uso adecuado de su arma? La policía misma. Entonces yo pondría una norma, no puede haber proceso penal sin un informe técnico del área correspondiente de la policía que diga que se ha usado el arma contra el reglamento y recién se justificaría el proceso penal. Ahí falta esa piececita y no habría problemas en ese punto. Entonces, tenemos ejemplos de buenas soluciones y tenemos ejemplos de algunas que están pendientes. Por ejemplo, esto de las leyes pro crimen, si uno se pone a analizar, cogen su primer momento detonante con la llamada ley Soto. ¿Qué pasó ahí? El problema era el siguiente. Un día, sale el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal tiene un artículo que dice la formalización de investigación preparatoria, la apertura de proceso penal es una causa de suspensión de acuerdo al artículo 84 del Código Penal. Entonces empezaron a suspender. Y un día la Suprema dice, ¿pero ¿y cuánto va a durar la suspensión? Y empieza la Suprema a inventarse plazos, fórmulas. Y todas esas fórmulas tienen una constante. El proceso penal dura más allá que la prescripción extraordinaria. ¿Qué es la prescripción extraordinaria? El máximo de la pena posible en la ley más una mitad. Entonces, la Corte Suprema empezó a decir, yo voy a fijar cuánto dura la suspensión con plazos judiciales. Entonces vino el legislador y dijo, 1 año. Y la Corte Suprema no quiere aplicarla, y las Cortes Superiores sí quieren aplicarla, y hay un problema dentro del propio Poder Judicial. ¿Cuál es el tema ahí? El siguiente. Primero, la apertura de un proceso es una causa de interrupción o una causa de suspensión, y tiene una diferencia muy marcada, porque en el caso de suspensión, el plazo de prescripción se suspendía porque se abre una investigación, se abre un proceso, artículo 84 del Código Penal. Cuando hay una cuestión que debe ser resuelta en otra vía, por ejemplo, el Congreso tiene que levantar la inmunidad, se suspende. O sea, la suspensión siempre ha sido en nuestra historia una cuestión que tiene que ser resuelta en otro proceso. Y la interrupción es abierta una investigación, tiene que renovarse el plazo. Más allá de la discusión dogmática, que lo que el Código del 2004 dice que es suspensión, el Código Penal dice que es interrupción, hay un conflicto normativo, y en el conflicto normativo se soluciona con principio de especialidad. ¿Quién regula la prescripción? El Código Procesal Penal no la regula, el Código Penal sí. Pero más allá de eso, en toda la historia de la República, nunca un proceso penal pudo durar más allá del plazo de la prescripción extraordinaria. ¡Jamás! En todos los códigos penales, lo máximo que una persecución penal podía durar
es el plazo de prescripción extraordinaria. El Código del 24 así lo decía claramente. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Código Procesal Penal hay que corregir. No es suspensión, es interrupción. En el Código Penal, el 84 reformular y decir la interrupción y la suspensión acaban con el plazo extraordinario de prescripción. Porque si seguimos como hasta hoy, la Corte Suprema establece plazos, por ejemplo, plazo de prescripción extraordinaria por cohecho, 15 años. Con las fórmulas de la Corte Suprema, 19, 20, 22 o 23 o 24 años. O sea, la Corte Suprema está incurriendo en prevaricato. ¿Por qué? Por una situación elemental. El plazo de prescripción es legal, no es judicial. Hay plazos legales, plazos judiciales, plazos fiscales, plazos convencionales. Los plazos procesales son distintos, hay varios. Pero la prescripción, como institución de derecho penal, como la define la Corte Suprema, si es una institución de derecho penal, todo lo referente a ella tiene que ser plazo legal. Entonces, el legislador tiene que decir, no la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema viene planteando sus fórmulas, y a lo largo de los años, desde antes de la mal llamada Ley Soto hasta el día de hoy, la Corte Suprema va fijando plazos judiciales cuando la norma no se lo permite. Entonces, ahí hay que corregir. Es necesario solucionar el abuso de la prescripción, porque en el fondo lo que quiere la Corte Suprema es que no exista la prescripción. Hay un tema ideológico respecto a la prescripción. Creen que prescripción es impunidad. Dice, es un craso error, no jurídico, sino ideológico. En todo proceso civilizado, ninguna persecución puede ser infinita. Y en nuestro sistema, como en todos los sistemas, las persecuciones penales duran hasta donde lo establezca la prescripción extraordinaria, salvo la regla de imprescriptibilidad que vamos a ver en otro tema. Entonces, vemos ejemplos donde el Congreso ha solucionado completamente problemas, como ponía el ejemplo de la comparecencia, o la necesidad que un policía procesado penalmente no pueda tener prisión preventiva porque ni procesado debería estar por la causa de justificación que estamos comentando. Si un policía mata con un arma de reglamento, la conducta es lícita. Es lícita porque las conductas justificadas son lícitas. Afectar bienes jurídicos en el ámbito de una causa de justificación es lícito, es jurídico. Por eso no es delito. Y donde hay soluciones parciales, tenemos este tema de cuánto debe durar el hecho de que se aperture un proceso penal y qué incidencia tiene sobre la prescripción. Y sea suspensión, sea interrupción, sea, lo que se determina siempre es hasta donde acabe con la prescripción extraordinaria y solucionamos el problema. Porque pretender que se imponga lo del año, ya hemos visto, es paradójico. Hace muchos años, casi en los inicios de mi carrera, sale una ley que dice a los policías se les pone el doble del máximo de la pena. Entonces dije, esto no es constitucional. Hay un sistema de determinación de la pena, toda mi discusión. Entonces digo, control difuso. Y los jueces me dicen, ¿control difuso? No, me dicen, es para proceso civil. Acá no se aplica control difuso. Y toda una lucha, no recuerdo, 3, 4 años, para el primer control difuso que hubo de una ley penal. Ahora más bien sobran los controles difusos, todos los días quieren hacer control difuso. O sea, de nada pasaron ahora ya al otro extremo. Bueno, pero ese es otro tema. En concreto, ahí tenemos algunos ejemplos. Otro ejemplo, era necesario aclarar el tipo penal de organización criminal, sí. Pero no porque la ley era mala, porque ya la jurisprudencia, los acuerdos plenarios habían recogido la mayoría de elementos que se han incorporado. El tema era su aplicación. El gran problema de la justicia penal muchas veces no es de leyes, sino es de cómo se aplica. Ahí es donde se genera el derecho penal y procesal penal en enemigo, en la aplicación.
Y tan es así que por más que al comienzo pitearon, la Corte Suprema ha aceptado las dos leyes que modificaron la tipificación y las viene aplicando. Así que solo políticamente, ideológicamente mantienen esa crítica, pero la Corte Suprema ha dicho, podré no estar de acuerdo, pero es una opción legislativa, no todos tienen que estar de acuerdo. Pero no es inconstitucional. Y por eso que a diferencia de la prescripción donde sí matan, que no quieren aplicar la suspensión de un año, en el tema de la ley de organización criminal lo vienen haciendo, lo vienen aplicando, incluso absolviendo. El otro tema, ya para concluir porque ya vino Beto, estaba alargando para que venga Beto. El otro tema es el siguiente, que lo ha tocado Deli hace un momento. Defiendo casos de militares, ¿cuánto? 10, 15 años. Hace mucho tiempo hemos venido peleando por cosas, por eso es que tengo que expresar públicamente mi satisfacción. Vi con gran expectativa cuando arranque este Parlamento, porque este Parlamento por primera vez en la historia tenía 4 importantes oficiales. Entonces decía, algo tendrá que salir, pero no salía. Y si no es por el liderazgo de Fernando Rospigliosi, nunca hubiera salido. Así que públicamente no solo se raja, sino públicamente se reconoce. Y les consta a ustedes que yo ni me aparezco por acá, ni tengo nada que ver, por diversas razones. No vengo, no he participado ni un proyecto de ley ni nada, cero. Entonces, se ha logrado un tema muy importante, que basta leer solo el comienzo de la sentencia para darse cuenta dónde venía el gran abuso. El gran problema más allá de los temas ideológicos que evidentemente existen, las pocas sentencias absolutorias que con sudor, lágrimas y sangre podemos lograr, la Corte Suprema las anula. Arbitrariamente las anula. Me cansaría de poner ejemplos y por qué. Pero ¿dónde voy? El gran problema no era si se debía aplicar el derecho internacional, que evidentemente se tiene que aplicar en el derecho interno, eso no está en discusión. El problema es cómo se incorpora. Y por más que peleaba y peleaba, ¿en qué sentencia de la Corte Interamericana está el sistema de incorporación? De todas las sentencias de la Corte Interamericana que citan. Porque en la Corte Interamericana pues no hay expertos en derecho penal internacional. Menos en reglas de la prueba, el estándar probatorio en la Corte Suprema, pero bueno, ese sería otra cosa. Perdón, en la Corte Interamericana sería otra cosa. Lo cierto es que el derecho internacional ha creado varios sistemas para incorporarse al derecho interno. Y todos los estados dicen, cada país, cada estado, de acuerdo a su sistema constitucional, incorporará el derecho interno. Siempre estuvo así. La Corte, el Tribunal Constitucional acaba de recordar algo elemental. La Convención de Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y Lesa Humanidad dice textualmente, se aplicará conforme al sistema constitucional de cada estado. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es preguntarse cuál es el sistema de incorporación que el Perú ha adscrito. Y el Perú ha adscrito el sistema de la modificación interna. No es, existe el sistema de aplicación directa, pero ese no lo seguimos nosotros, ni lo sigue el grueso de países, del civil law sobre todo. En el common law sí hay aplicación directa, acá no. Entonces lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es simplemente arrancar por lo que debe ser. Si las convenciones se remiten a la Constitución para determinar cómo se incorpora un tratado en el Perú, y desarrollan toda esa parte. Entonces, ahí hay un tema totalmente acertado, porque había un abuso absoluto de aplicar el derecho internacional, entre comillas, de manera directa, porque ¿qué decía? La Fiscalía siempre ha dicho que se debe tipificar como lesa humanidad. La Fiscalía acusa y dice, acuso por ejecuciones extrajudiciales, figura delictiva que hasta ahora no existe. Pero acusa por genocidio, acusa por hechos de los años 80. ¿Y el Poder Judicial qué decía? Voy a respetar el principio de legalidad y no voy a tipificar. Ah, excelente, qué bien. Pero sí va a ser imprescriptible.
Pero si tú dices que respetas el principio de legalidad y no puedes tipificar, tú mismo reconoces eso, ¿por qué vas a aplicar la regla de imprescriptibilidad? Es más, amigos, ya la sentencia de la Corte del Tribunal Constitucional no ha ido. Revisen, por favor, las convenciones que incorporan el delito de desaparición forzada de personas. Reconocen prescripción. Las convenciones de desaparición forzada de personas reconocen la prescripción y dicen que la prescripción sea un plazo largo, el que más se pueda, pero lo reconocen. Entonces, el problema de la regla de la imprescriptibilidad es que para poderse aplicar, como bien recuerda el Tribunal Constitucional, el sistema de incorporación. Y lo segundo, que es elemental, si tú dices que no puedes tipificar como lesa humanidad porque respetas el principio de legalidad, entonces para declarar la imprescriptibilidad no tipificas. No dices, esto considero que es genocidio y es imprescriptible, esto considero que es lesa humanidad y es imprescriptible. Había un absoluto abuso de la aplicación de la regla de imprescriptibilidad que era indispensable acabar. Y primero la ley y segundo la sentencia del Tribunal Constitucional, que vamos a ver porque es el comienzo de largas batallas, si es que finalmente se va a aplicar o no. En conclusión, para no aburrirlos, y un último temita, me olvidaba, el tema del proceso de colaboración eficaz, que también lo han cuestionado duramente. ¿Había necesidad de superar los problemas de los procesos de colaboración eficaz? Sin duda que sí, porque ¿cuál era el patrón de la Fiscalía? Agarraba al colaborador, incluso autorizado por un reglamento triste, sin presencia del abogado, y lo convencía, entre comillas, que tenía que acogerse a colaboración eficaz. Perfecto. Le tomaba su declaración, y una vez que tomaba su declaración y exprimía la naranja, le metía una patada en el poto y chao. Y por tanto, nadie tenía acuerdo. Y lo más peligroso que hay es un colaborador sin acuerdo 3, 4, 5, 6 años. Porque lo agarra un fiscal sastre y cree que es tela y empieza a operar. Ese era el problema. Entonces la solución, a mi modo de ver, no estaba en un plazo, sino en recoger una experiencia buena. Con todas las discrepancias que puedo tener contra la pinche justicia, porque yo defendí el grueso de esos casos, para que utilicen a Matilde Pinchi, la colaboradora por excelencia, era en ejecución del acuerdo homologado. Entonces lo que debía hacerse era prohibirse el uso de las declaraciones y los materiales de la colaboración eficaz hasta que no haya acuerdo y sentencia homologada, con lo cual la Fiscalía iba a correr, porque la Fiscalía no podría utilizar nada hasta que no haya acuerdo, sentencia, y en ejecución de la sentencia voy a declarar como testigo. Eso había. ¿Por qué hemos retrocedido? ¿Por qué hemos retrocedido? Entonces, más allá del plazo, que puede ser discutible, efectivamente hay colaboraciones que no son complejas y hay otras que son complejas, yo cortaba por lo sano. Tú no podrás utilizar ni la declaración ni los materiales hasta que no haya un acuerdo con sentencia homologada. Eso es lo único que ha faltado, porque en todo lo demás se ha corregido muy bien el proceso de colaboración eficaz. Hoy se ha vuelto más garantista. Incluso yo agregaría un tema final y con esto sí termino. Tiene que ver con la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz, porque el problema es quién defiende al colaborador. ¿Quién podría decir, oye, son 3 años y no hay acuerdo, vos estás utilizando mi información, ¿qué pasa? El fiscal está solo con el colaborador. El juez discutiblemente podría intervenir. Pero si la colaboración eficaz la convirtiéramos en un medio de investigación cualificado, así como la interceptación telefónica, el agente encubierto, si le pusiéramos el estatus a la colaboración eficaz, se llama medidas de búsqueda de fuentes de información con afectación de derechos. Si le ponemos ese estatus, el juez ya interviene. Y el juez verifica. Y podría darle mayor garantía.
porque el fiscal y el colaborador solo para que negocien y todo sea justo, equitativo y correcto, me parece insuficiente. No me parece suficiente. ¿Cómo lo saben? Miren los niveles de corroboración. Si algún punto débil tiene la colaboración eficaz, es su corroboración. Es pobre, salvo honrosas excepciones, por cierto. Entonces, tiene que intervenir el juez, y el juez no puede intervenir al final. Pero para esto hay que darle la naturaleza jurídica adecuada. Por eso es que creo, uno, prohibir el uso del material, sobre todo la declaración del aspirante que se usa para meter a la cárcel a la gente. Eso no lo uso hasta que haya acuerdo y sentencia homologada. Y lo segundo, yo le daría el estatus de una medida de investigación con afectación de derechos para que el juez pueda intervenir cuando sea necesario. Conclusión como el comienzo. Leyes pro crimen en la ideología. El Congreso lo que hizo es dar leyes para solucionar problemas reales. En varios casos de manera muy bien, correcta, y en otros casos, como toda obra humana, perfectible todavía, y en eso tenemos que trabajar. Muchas gracias.